Luis Barragán es el único mexicano que ha sido reconocido con el Premio Pritzker, el máximo galardón en arquitectura. En su obra imperan conceptos como el silencio, la intimidad y el asombro. Su arquitectura de paisaje y su propuesta creativa han influido a arquitectos mexicanos y del mundo entero. Luis Barragán, aunque se le reconoce como arquitecto, hay que aclarar que no era arquitecto en el sentido formal de título. Él estudió ingeniería civil, porque cuando él estudia en Guadalajara no había escuelas de arquitectura, aunque él siempre amó la arquitectura y tenía una inquietud y una sensibilidad por la arquitectura. Su formación había sido sobre todo autodidacta. Él había caminado mucho por Mazamitla, que era como el lugar de veraneo de cierta clase pudiente en Guadalajara, donde había algunas haciendas y rancherías muy ligadas precisamente con el hipismo, con los caballos, con los aguajes, el paisaje. Y Barragán estaba muy embebido de todo esto. Se alimenta de los veranos, de estas zonas y de este tipo de tierra. Él se refiere en sus reflexiones en parte a la arquitectura, pero sobre todo al color de la tierra, al olor de la tierra, y hace este tipo de reflexiones para después, de alguna manera, justificar un poco el cómo su arquitectura retoma esto y después las incorpora mágicamente. Sus largas estancias en estas zonas lo marcaron de por vida. Al concluir sus estudios en la Escuela Libre de Ingenieros, su padre le obsequió un largo viaje a Europa, donde conoció la obra del paisajista Ferdinand Bach y se impresionó con la arquitectura del sur de España y norte de África. Y Bach es casi como un poeta de los jardines. Hay un misticismo frente a los jardines y él se queda poseído y enamorado de esos jardines que los podemos un poco asociar casi con los jardines de la Alhambra, con todo el ala andaluz, con toda esta influencia árabe en España, ¿no? Las artes aplicadas, que son maravillosas. Regresa a México en 25, cargado de toda esta potencia, digamos, estética que había ido recogiendo. A partir de allí, empezó a elaborar arquitecturas que tenían mucho que ver con Bach, que de alguna manera llegan a veces hasta la cita textual, pero que ya empieza él a transformar muy rápidamente en cosas cada vez más personales. Las casas que Barragán construyó a su regreso a Guadalajara marcaron el inicio de su carrera como arquitecto. En esta primera etapa es evidente la influencia de Bach y de los elementos árabes y andaluces. Muestra de ellos son algunas como la Casa González Luna, donde va teniendo estos cuadros progresivos e inscritos, ¿no? Muy arabesco, ¿no? Vamos teniendo celosías, juegos de planos que se van superponiendo, lo que se llaman como abocinamientos, balcones para siempre tener alguna terracita, una escalera exterior, como los zigurats, ¿no? Donde tú vas recorriendo por el exterior todas estas vistas. Y se queda muy impresionado de ello. El Barragán de la primera etapa evoluciona de manera muy rápida y ya para 1933-34 estaba haciendo una arquitectura mucho más despojada, mucho menos literal, digamos, siguiendo las enseñanzas de Bach, pero despojándose del ropaje literal. Y hace algunas casas por el rumbo del Parque de la Revolución, hace el propio Parque de la Revolución, que es una obra muy significativa y muy importante porque es su primera incursión en el espacio abierto y en el espacio público, y hace una obra singular, la primera casa para José Clemente Orozco. En esa casa, que es de 1935, ya se puede observar perfectamente al Barragán de sus años venideros. La segunda etapa del trabajo de Barragán, conocida como racionalista, comienza en 1935 con su traslado a la Ciudad de México, cuando empieza a construir obras de carácter habitacional, de inspiración funcionalista y con un objetivo netamente comercial. Y cuando llega a la Ciudad de México, Barragán, como era un aristócrata, estaba muy preocupado también por su bienestar económico.
Quería tener una experiencia mística, como siempre la tuvo, y espiritual, pero no quería perder las comodidades que te da el beneficio económico. Y se dedica con cierta angustia a comprar terrenos, sobre todo en la colonia Cuauhtémoc, en la colonia Hipódromo Condesa. Empieza a hacer esas casas realmente para venderlas. Las hace muy rápido, muy ingenieriles, muy bien construidas. Se trata de una producción de arquitectura con un lenguaje pseudopurista del estilo internacional, donde lo que se trata es de vender arquitectura, llamémosle, de punta o moderna a la clientela de la Ciudad de México. A su vez, en la capital también hay un proceso de ensanchamiento de la ciudad muy importante. Barragán se dedica a experimentar en estas arquitecturas las propuestas puristas de Le Corbusier y del estilo internacional. Terminado el año 39, Barragán hizo un pequeño capital con todo esto y de golpe decide que se retira, que se va a dedicar a hacer jardines. No hace más arquitectura y se dedica exclusivamente, primero, a hacer jardines, pero a especular con bienes inmobiliarios. Y es donde logra hacer todavía un capital mejor. Barragán experimenta durante 4 o 5 años esto antes de emprender ya la aventura del Pedregal. El Pedregal es la aventura de la vida de Barragán. Así comienza la tercera etapa de su producción arquitectónica, en la que Barragán se involucra en la construcción de grandes proyectos urbanos como el Pedregal, en el sur de la Ciudad de México, y las Arboledas, en el Estado de México. La urbanización de los jardines del Pedregal de San Ángel comenzó en los años 40 del siglo XX y su trazo fue obra de grandes arquitectos de la época como Max Cheto y Luis Barragán, quien inicia su tercera etapa arquitectónica con este proyecto. La tercera etapa, que es una tercera etapa ya de consolidación, donde une la experiencia de la modernidad, la experiencia previa de todo lo que vio en el mundo árabe y en Jalisco. Sobre todo es a partir de la creación del Pedregal y de las cuadras y lo de las arboledas, cuando empieza a desarrollar los fraccionamientos. Y empieza la gran aventura urbanística, espacial, que representó el Pedregal de San Ángel, en donde ya desarrolla todas estas características arquitectónicas y paisajísticas y logra un lugar al que vuelve único en el mundo. Compra él un terreno en 3 pesos seguramente para hacer un jardín, para darse el gusto de hacer un jardín. Y le plantea el negocio a Luis Aguilar, que era un hombre de negocios buenísimo también, y lo convence y compran el Pedregal. A nadie se le había ocurrido que en un mar de lava, en un lugar donde había alacranes, culebras y vida muy salvaje, una naturaleza maravillosa pero indómita, se pudiera plantear para habitarla. Hizo el jardín muestra, la casa de Prieto, una serie de cosas que eran totalmente lo que él quería. Y ahí es donde te demuestra lo buen hombre de negocios que era Luis, porque tú ves fotos del Pedregal antes y era el desierto, era Marte, y se aventó Luis y sacó eso adelante, ¿no? Pero la gente que empezó a comprar, con algunas excepciones, empezó a hacer lo que tenía ganas, ¿no? Casas californianas, gringas, afrancesadas, y que no tenían nada que ver con lo que él buscaba y con lo que él proponía. Las primeras casas del Pedregal fue la de Eduardo Prieto López, construida entre 1945 y 1950. En años recientes fue recuperada y restaurada por el empresario mexicano César Cervantes Tezcucano. Actualmente, el inmueble se encuentra catalogado dentro de las 100 casas más importantes del mundo. Años después,
compra otro pedazo de tierra importante y hace el fraccionamiento de las Arboledas, que también era un fraccionamiento en donde una de sus pasiones de toda la vida, como lo hemos visto, que era el caballo, todo estaba pensado para que la gente pudiera montar a caballo, estar con la naturaleza. Creía que los sábados y domingos quienes habitaban en esas casonas de las Arboledas iban a andar a caballo y que iban a llevar sus caballos a beber a la plaza principal. Y hace este bebedero larguísimo de 60 metros de largo, que ahí abreven los caballos y continúen en su paseo. La fuente del bebedero es extraordinaria. El caso de las Arboledas es un punto muy importante en su pensamiento sobre la ideología de los jardines. Los jardines tempranos de Barragán son jardines formales como cualquier otro, lleno de verde, lleno de plantas, lleno de fuentes, etc. Los jardines del Pedregal son escenarios surreales donde se intenta provocar un mundo ajeno al mundo, un escenario atemporal. En el caso de los jardines de Arboledas o de la Casa Egerstrom, el jardín pasa a ser un lugar prácticamente sin verde y pasa a ser estanques a los cuales entran los caballos. Para Luis Barragán, la arquitectura es un medio para acercarse a la naturaleza. Los muros y las fuentes de luz natural se complementan. Los colores y las texturas armonizan en cada uno de los espacios interiores o exteriores. Yo creo que hay dos piezas claves de Barragán. Muchos se ha hablado que tuvo una obra pequeña, que una obra menor. Yo por eso también lo asocio muchas veces con Juan Rulfo, otro jalisciense destacado. Dos grandes obras, ¿no? Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Pero ahí está todo. Con Barragán sucede algo semejante. Aunque tiene no una obra muy vasta, pero sí muy variada, pero hay dos obras que a mi juicio sintetizan perfectamente la esencia de él. Los tesoros. Uno, el espacio del comedor y la alberca de la Casa Gilardi y la Capilla de las Capuchinas. Y en la Casa Gilardi es el último jardín, ese estanque, porque es el estanque en el cual se puede ya una persona meter. Es el regreso al seno materno. Es el jardín ideal, es el espacio ideal. El rayo de luz que entra a la piscina, ese rayo blanco, es esa especie de el ángel del Señor que anunció a María, en esa fecundación del espacio en el cual él se puede sumergir. Es el único punto de toda su trayectoria madura donde la luz blanca fecunda el espacio, el último jardín. Las Capuchinas es sin duda uno de los más altos momentos de la arquitectura litúrgica del siglo XX. A mí todavía me falta conocer a alguien de razonable sensibilidad que no se vea radicalmente conmovido por el conocimiento de la Capilla de las Capuchinas, sin importar creencias, ideologías, procedencias. Creo que es uno de los espacios más potentes y más expresivos que han sucedido en México de todos los tiempos. Es la obra religiosa del siglo XX. Hay una definición de Nacho Díaz Morales. Dice que la arquitectura es el arte de crear espacios que te impelan a realizar la función para la cual fueron creados. Iglesia será aquel lugar donde caes de rodillas a entrar y sientes una presencia divina. Punto. Lo primero que hace es tomar la cruz y arrojarla al punto donde nadie vea la cruz. Lo que se podría ver, en todo caso, es el fantasma de esa cruz o el reflejo de esa cruz, cuando entra la luz y arroja la sombra hacia el altar. Barragán era un místico. Independientemente de sus creencias religiosas, si fuesen de una u otra teología, era un místico. Y comparte en el Capilla de las Capuchinas con Matías Geritz esa mística. Lo que se logra en las Capuchinas es una luz filtrada, con unas fugas de luz, con el propio vitral de Matías. Entonces es un trabajo donde no hay jardín, pero reverbera la emoción.
Es un trabajo que sin Chucho hubiese sido imposible. El tono musical del colorido interior es tan importante que sin él no hay nada. Y evidentemente Barragán coordinando todo esto y haciendo la maravilla de las maravillas que es ese lugar. La otra gran obra en la que Luis Barragán colaboró con el arquitecto y escultor de origen alemán Matthias Geritz son las torres de Ciudad Satélite. Bueno, lo que platicaba Luis toda la vida es que a él Mario Pani le pidió que el desarrollo que estaba haciendo para Miguel Alemán, que era Ciudad Satélite, le proyectara algún motivo de ingreso, algún motivo que llamara la atención, y se le ocurrió llamar a un artista, Matthias Geritz, con quien había colaborado varias veces. Le había dado su primera chamba en México, que fue el vitral de las capillas de las Capuchinas. Y dice también la multicitada leyenda que Chucho Reyes tenía un recorte de una perspectiva de las torres de Nueva York, y que entonces, muy juguetón como era él, empezó a borrar unas y a destacar otras. Y les dijo, ¿qué les parece esto, no? Que evoca pues, el carácter mítico y simbólico que tiene una torre, desde las torres cristianas, los minaretes árabes, las torres de la Toscana. Se hace mucho la referencia a las torres de San Gimignano, que de ahí vienen parte del origen. Y total, generan unas torres, las desarrollan entre Matthias y Luis, y llegan a esta síntesis esplendente, ¿no? Es uno de los espacios más publicitados de Barragán, sin duda alguna. Es un trabajo que, por desgracia, provocó la enemistad eterna entre Matthias y el propio Barragán, por temas de autoría o coautoría, como se le quiera llamar. Originalmente van a ser 7, como una ménora, como los 7 días de la semana, ¿no? Para que fueran como 7 velas, pero finalmente por razones económicas acaban haciendo 5. Y hacen 5 en triángulo, para que si tú venías de la Ciudad de México hacia Ciudad Satélite, las aristas te recibieran. Curiosamente, desde los diferentes ángulos son distintas. Si tú vienes de Querétaro hacia acá, ves que son unas estelas, como el que había hecho Luis Barragán en las Arboledas, en el famoso bebedero. Y si las ves de lado, es un perfil como si fuera el perfil de Nueva York. Hasta el final de sus días, Barragán vivió en la casa estudio que construyó en la calle General Francisco Ramírez, en lo que hoy es la colonia Ampliación Daniel Garza, en la Ciudad de México. Desde 1947, que la comenzó, hasta 88, que se murió, no dejó de buscar que fuera el lugar más apropiado, más íntimo, más sereno, para desarrollar su propia vida. Su casa fue una especie de laboratorio permanente en donde fue afinando hasta el delirio una manera de habitar el mundo que estuviera acorde con el mayor refinamiento, la mayor sencillez y la mayor potencia vital. Es el lugar en donde Luis Barragán podría decir, yo he vivido plenamente. Y ese ensayo es un ensayo universal. Es un ensayo por sintetizar en un lugar, en una arquitectura, en un jardín, en una cierta atmósfera, toda la búsqueda de trascendencia y al mismo tiempo la búsqueda de serenidad de un hombre. El legado de Luis Barragán a la arquitectura nacional e internacional es de gran trascendencia. Prueba de ello es la exposición realizada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el verano de 1976. Unos años después, en 1980, le fue otorgado el Premio Pritzker. La raíz de alguien que se quiere acercar a Luis Barragán
en síntesis, está en el discurso que hizo cuando recibió el premio Pritzker y que Edmundo O'Gorman leyó por él en Washington. Allí están, con mucha sencillez, puestos los conceptos de lo que Luis Barragán buscó toda la vida a través de su arquitectura. Rendirle tributo a la belleza, buscar la serenidad, buscar la tranquilidad, digamos, la hermandad con la naturaleza, buscar el encanto de los espacios, buscar el misterio. Entonces, el jurado del Pritzker generalmente redacta muy breve un párrafo diciendo por qué se lo atribuyen. Y lo que dicen, porque ha hecho una serie de aportes a la tradición arquitectónica universal, donde la arquitectura transmite una de las esencias del ser humano más importantes. La sabiduría, la sorpresa, el abrojo, el sentirse cobijado. Eso es lo que ha hecho con las aportaciones de arquitectura moderna Luis Barragán a la arquitectura. Y eso, pues entonces es un golpe frontal para muchos que estaban en la arquitectura por función y que tuviera que tener una utilidad. Están reconociendo lo que está más allá de lo construido, lo que está en nuestros sentimientos, lo que está en nuestro pensamiento, en la atmósfera. Y ese es el gran aporte de Luis Barragán, es indudable.